Eminem, también conocido como Slim Shady, también conocido como Marshall Bruce Mathers III. Superviviente, estrella del rap, padre, actor, delincuente, monstruo mediático, la voz de una generación. Se ha convertido en el intérprete y compositor de rap más controvertido, un artista que ha logrado que su provocadora imagen y oscuros ritos lleguen a la cada vez más desencantada juventud americana y cuyos múltiples personajes han hipnotizado al público de todo el mundo. Nacido en un hogar desestructurado, su arte bebe de su pasado, que nutre su manera de entender el mundo y su creatividad. Sus letras son su vida, su leyenda, su alter ego y su terapia. Para entender su música, debemos primero entender su vida y el mundo en el que creció. Valores familiares. Yo nací en Highland, Kansas. Mi madre dejó a mi padre cuando yo tenía unos 9 meses y me trajo a St. Joseph's, Missouri, donde me dejó al cargo de una abuela alcohólica y maltratadora. St. Joseph, Missouri, es un pueblo tranquilo de clase trabajadora. Aquí creció Betty, la abuela de Marshall. Aquí creció también Debbie, su madre. Un lugar manchado por los efectos del alcoholismo, los malos tratos y la inestabilidad. Los problemas en la vida familiar de Marshall empezaron mucho antes de su nacimiento. Las consecuencias de tantas generaciones de malos tratos fueron perpetuadas por su bisabuela, incluso en su lecho de muerte. Murió tras una larga agonía a los 93 años y yo me alegré mucho. Me llamó a su lecho de muerte y yo le dije, me alegro de que mueras. Y ella me dijo, ¿me perdonas? Yo le contesté, no, no te perdono. Pegaste, maltrataste a una niña pequeña, a una niña inocente. Sabes que vas a ir al infierno, ¿verdad? Ella me miró y entonces le dije, que Dios te ayude. A pesar de su dura infancia, Betty soñaba con una vida mejor. Cuando era jovencita, mi sueño era ser madre. Quería tener una gran familia, una casa, con una valla blanca en el jardín, como todas las mujeres. Iba a ser la mejor madre. Cocinaría para mis hijos, les querría a morir, pero todo se truncó al casarme con el señor Nelson a los 14 años. Poco después de casarse, Betty tuvo a su primera hija, Debbie, la madre de Marshall. Debbie era tan pequeña que hasta me daba vergüenza. Yo era tan joven que mi parto fue problemático y mi hija no alcanzó los 2 kilos. Si hubiese que hacer un dibujo de las relaciones de la familia Mathers, de la familia Nelson, serían perros y gatos metidos en un saco. Son un clan. Es gente muy dura, de campo, aunque muy unida, menos cuando se pelean. Se moría de ganas de tener un hermanito. Poco después de la llegada de su hermano, Betty se dio cuenta de que Debbie no estaba dispuesta a compartir las atenciones de su madre. Una vez lo acosté a hacer la siesta y cuando volví a mirarlo, ella había cogido la llave inglesa de su padre, que era enorme, y estaba a punto de darle en la cabeza. Desde ese momento tuve que vigilar a Debbie constantemente. El matrimonio de Betty fracasó y los niños tuvieron una sucesión de aspirantes a padrastro. No recuerdo un solo día sin un hombre en la casa. Nunca llegué a cogerle cariño a ninguno. Eran todos alcohólicos. En nuestra familia ocurría una desgracia tras otra. La policía acudía a menudo. Uno de mis padrastros me atacó sexualmente a los 12 años. No pudo acabar lo que empezó porque le detuvieron. Recuerdo a mi madre llegando a casa cuando la policía se lo llevaba mientras me decía, más vale que consiga sacarlo de la cárcel porque no te creo. Yo huí. No quería volver a verle si ella conseguía sacarlo de la cárcel. No iba a disculparme con él porque no lo sentía después de lo que me había hecho. Se moría por irse de casa. Debbie estaba agotada. Debbie buscaba una salida. Un día pensó haberla encontrado en un chico tranquilo que vivía en la misma manzana y tocaba en un grupo del pueblo, Marshall Bruce Mathers II. Conocí a Bruce y me pareció mi príncipe azul. Yo tenía 14 años. Debbie llegó del colegio y me dijo, Bruce y yo vamos a casarnos. Díselo, Bruce. Sí, me dijo él, yo quiero a Debbie, Debbie me quiere a mí y vamos a casarnos.
Debbie y Marshall Bruce Mathers II se casaron en 1970, un matrimonio que Debbie esperaba que alejara los problemas de su hogar. No es que ya no quisiera estar con mis hermanos, es que quería una vida propia, tener hijos y alejarme de todo aquello. Lo siguiente que supe fue que se había quedado embarazada y yo estaba embarazada de Ronnie. El 17 de octubre de 1972, Debbie dio a luz a Marshall Bruce Mathers III. Yo estaba en el cielo. Mi niño iba a tenerlo todo. No iba a tener que pedir nada. Iba a ser un niño protegido y muy querido. Yo iba a ser la mejor madre del mundo y le hice a Dios una promesa. Nada de alcohol, ni de drogas, ni bebida, ni hierba. Mis hijos no vivirían nada de eso. Tampoco peleas. Nada. Por fin feliz con su propia familia, Debbie se muda a Dakota del Norte, donde Bruce empieza a trabajar en un hotel, en el puesto de su padre. La pareja se instala en el sótano de la casa de los padres de Bruce. Debbie me dijo que la cosa se ponía fea. Fue a la cafetería del hotel y encontró a Bruce flirteando con las chicas. Ella naturalmente se puso celosa y él le dijo que cogiera al niño y se fuera a casa. Estuvo muy sola hasta que él empezó a pegarle. Marshall Bruce Mathers II era un lanzador de cuchillos. Él lanzaba cuchillos y disfrutaba viendo lo cerca que acababan de sus pies, sin llegar a darles. Recuerdo que me llamó y me dijo que volvía a casa. Se fue en tren cuando él tenía 1 o 2 años. Cuenta que solo se llevó lo puesto y que cogieron un tren hacia San Joseph. Creo que iba a ser la primera de las muchísimas mudanzas de su vida. Debbie, huyendo de nuevo de los malos tratos y el alcoholismo, dejó a Bruce y volvió a St. Joseph's con Marshall. Su padre jamás quiso saber nada de él. Marshall intentó encontrarle. Debbie también lo intentó. Se fue a California y nunca supimos de él. Bruce Mathers desapareció de la vida de su hijo para siempre. Igual que Betty, su abuela, y Debbie, su madre, Marshall había entrado en el mismo círculo de abandono paterno. Marshall jamás conocería a su padre, pero jamás le olvidaría. El pequeño Marshall.